Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar, perdone, un tema y ese tema es ya las sesiones de física, de química como tal, porque las de física las terminamos en las sesiones pasadas. Va a estar un poquito extenso. Este tema es de los más extensos y es netamente un tema muy teórico. Necesito que vayan completando su guía a la par del video, así que tengan ahí su guía presente para que ahí hay conceptos que ustedes tienen que completar y ya en caso de que no los posean o que falte ahí lo pueden complementar con la información. Amplié un poquito el tema, que no es nada así como del otro mundo, es un poquito más de información, pero les va a ser muy útil a la hora de que estén inclusive hasta en la prepa, ¿no? Entonces vamos a lo que es la presentación que les voy a hacer. Si la necesitan que las haga llegar, pues ustedes la piden con todo gusto, se las mando. Entonces déjenme. Muy bien, entonces como les decía, vamos a empezar a ver el tema de química. La sesión 1 principalmente va a ser un poquito más amplia, va a abarcar temas un poquito de la sesión 2, esto para poder tener los tiempos bien marcados y poder terminar bien el tema de química, que de cierta manera es de los un poquito más complejos y de lo cual ustedes también se pueden estar apoyando de lo que estamos viendo con lo que les están enseñando en línea, ¿verdad? En sus respectivas escuelas. Bueno, química la vamos a definir como la ciencia que estudia la materia, pero va a estudiar las transformaciones internas de la materia. Ya vimos que la física estudiaba los fenómenos físicos de la materia, donde no hay un cambio radical en la composición íntima de la materia, y aquí la química, pues sí va a haber un cambio radical en esto de la composición interna, ¿verdad? Sí va a haber un cambio ahí, hasta inclusive hasta estructural, ¿sale? Pero bueno, siempre hay que contestarnos, perdón, una pregunta, y es, ¿qué es la materia? Porque es lo que estudia la química, y ahí nada más que se me encimó un poquito, permítanme un poquito, déjenme checar esto porque la imagen se me encimó, ya la desencimé. Ok, bueno, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, ¿sale? Y la materia, para todo aquello que definir lo que es materia, va a tener dos propiedades. Ya habíamos visto unas en física, ¿sale? Que eran las propiedades cuantitativas y cualitativas. Aquí en química hay dos propiedades, se clasifican en otras de manera diferente, que son las propiedades intensivas y extensivas. Las extensivas son aquellas propiedades, ¿sí? Donde sí depende la cantidad de lo que tengamos, la cantidad de materia, por ejemplo, la longitud, la masa, el volumen, ahí sí depende de cuánto tenemos, ¿sale? Y las intensivas, por otro lado, son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de materia, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura no depende tanto de la cantidad de materia, ni la presión, ¿sí? Aquí dice el volumen, pero el volumen, pues obvio que sí depende. La densidad, la viscosidad, la dureza, el punto de ebullición, el punto de fusión, la concentración y las más importantes, el olor, el color y el sabor, ¿sale? Que esas son de las propiedades intensivas, donde no depende la cantidad de materia, y las extensivas sí. Pero vamos a hacer esto en cosas que han visto, vamos a clasificar estas, vamos a tomar las más importantes que han visto alrededor de los 3 años que han cursado y que han tenido ciencias, y pues vamos a las propiedades más usadas, que más han usado, y por ende que yo considero una de las más importantes. A lo mejor van a tener más que ya hemos visto, como por ejemplo la presión, la densidad, pero estas son las más icónicas, pues, que es la masa, y la masa la vamos a definir como la cantidad de materia, y por ahí las unidades que nos van a ayudar pues, son el kilogramo y la libra, ¿verdad? El peso también es una propiedad de la materia, y el peso, acuérdense que no hay una diferencia entre masa y peso, generalmente siempre los asociamos como lo mismo, pero no, porque peso es una fuerza con la que es atraída por los cuerpos celestes o planetas, ¿verdad? El peso es una fuerza, ¿sí?
esa fuerza pues depende mucho de la aceleración de la gravedad, dependiendo de los cuerpos celestes o el planeta. En este caso, el peso, el planeta Tierra es el que nos está jalando, y pues un efecto de eso pues también es la aceleración de la gravedad, que la conocemos que es un valor de 9.8, ¿sí? Ya después se van a dar cuenta que esto de fuerza, peso y todo eso ya cambia, ¿sí? Bueno, el volumen es el espacio que ocupa la materia, ya saben que tienen unidades de litros o pies cúbicos. También el punto de fusión, que lo vamos a definir como la temperatura a la cual la materia cambia de estado sólido a líquido, ¿sale? Ese es el fusión, la fusión. Y la temperatura de fusión para el agua, siempre y cuando esté a nivel del mar, va a ser 0 grados centígrados. El punto de ebullición va a ser la temperatura a la cual la materia cambia de estado de líquido a gas. Y tenemos para el agua también, ahí puse 110 grados centígrados, pero no es 110 grados centígrados, ¿eh? Es 100. Déjenme corregirlo. ¿Sale? Que va a haber zonas y regiones donde si estamos más arriba, el punto de ebullición del agua es menor. ¿Por qué? Porque la presión disminuye. ¿Sí? Ya después vamos a ver qué se relaciona la presión con esto, pero el punto de fusión, pues siempre que estemos a nivel del mar, la temperatura de ebullición, o punto de ebullición también se conoce, es de 100 grados centígrados. Hay que diferenciar punto de ebullición a punto de evaporación. Son cosas totalmente diferentes que ya en la prepa van a ver cómo se diferencian ambas. ¿Sale? Otra cosa también es de que la materia va a estar presente en 3 estados principales. Son los que podemos ver aquí en el planeta Tierra junto con el plasma, pero el plasma generalmente no se estudia, pero son 5, es el sólido, líquido, gas, plásmico y el hielo cuántico, que es prácticamente nuevo. Hay otros que hablan del estado Bose-Einstein, pero son cosas ya que ocurren en el universo. Entonces, eso no los vamos a ver. Vamos a ver los 3 principales, que es el sólido, el líquido y el gas. Y vamos a ver las propiedades que tienen. Por ejemplo, el sólido se diferencia porque tiene una forma definida. Ya lo vimos cuando vimos la teoría cinético-molecular, ¿sí? Y al tener una forma definida, tiene un volumen definido, ¿sí? Y también no son compresibles. ¿Por qué no son compresibles los sólidos? Porque si nos fijamos en esta imagen que tengo aquí a mi lado, ya más o menos describiendo el modelo cinético de las partículas, están unidos, ¿sale? Están unidos fuerte y firmemente, lo que evita que de cierta manera se compriman, ¿sale? Sí va a llegar un momento en que se comprimen, pero inclusive se rompen antes de quedar completamente comprimidos, ¿verdad? Las partículas tienen un orden, ¿sí? Y acuérdense que el movimiento de vibración es muy pequeño, ¿sale? Por eso no lo podemos distinguir a simple vista. Ese es en el caso del sólido. El líquido tiene un volumen definido, pero la forma no, ¿sí? El líquido generalmente va a tener la forma del recipiente que lo contiene, ¿sí? Ya sea un cilindro, X recipiente, va a tomar la forma del recipiente que lo contiene. Sigue siendo incompresible porque las partículas ya no están unidas ni fuerte ni firmemente como en el sólido, pero están unidos con firmeza aún, ¿sale? Que eso es lo que le da que todavía tome la forma del recipiente que lo contiene. Y las partículas empiezan a mover, su movimiento es más fluido. De hecho, era lo que les comentaba, que los líquidos, por eso se llaman fluidos, porque su movimiento empieza a fluir un poco más, ¿sale? En cambio, de cierta manera, los gases, la forma y el volumen lo toman del recipiente que lo contiene, no tienen un volumen constante, ¿sale? Son muy compresibles y el movimiento es exageradamente libre, ¿sale? ¿Por qué? Porque los gases, las moléculas en los gases ya no están unidas, ¿sale? Ni fuertes ni firmemente, están moviéndose con energías cinéticas súper altas y los choques entre las partículas son 100% elásticos, ¿sale? Entonces son los 3 estados de la materia, ¿sale? Y nos vamos, permítanme un poco, y nos vamos a los estados de agregación, pero ¿cómo se llaman estos procesos con los cuales se puede cambiar? Esto todavía es netamente físico, no hay mucho de químico en esto, ¿sale? Salvo que se estudia, ¿sí? Como algo parte de la materia. Y tenemos, cuando vamos a pasar de un sólido a un líquido,
tenemos, acuérdense, la fusión, ¿sale? Vamos a hablar de propiedades. Si se fijan, vamos a movernos primero hacia nuestra derecha, ¿sale? De sólido a líquido es la fusión. Y si nos tomamos en cuenta, si se fijan, la presión en este caso va a disminuir, ¿sale? Y la temperatura va a aumentar, ¿sale? Entonces la presión disminuye en este proceso y por otro lado, la temperatura aumenta. ¿Qué es lo que ocasiona? Que de cierta manera, se convierta a líquido porque empieza, ya estaban unidos, la presión deja de dar esa fuerza que une a las partículas y se empiezan a desunir las partículas y pierden la fuerza. La firmeza aún no, pero pierden la fuerza y les da fluidez. Entonces pasa eso, la temperatura aumenta, la presión disminuye y es un fenómeno muy parecido. Y si se fijan, de líquido a gas tenemos evaporación, ebullición. Ahí son dos conceptos muy diferentes, tanto la evaporación como la ebullición, ¿sale? La ebullición tiene una temperatura característica y la vaporización no, ¿sí? Ya cuando estén en la prepa les van a enseñar a diferenciar estos dos conceptos. Si tú tiras un vaso con agua en una mesa y lo dejas ahí, te vas a dar cuenta que ya no va a estar al día siguiente la masa de agua regada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa agua se evaporó y no tuvo que alcanzar los 100 grados centígrados para que se evaporara. Es algo que se llama punto de vaporización, ¿sí? Pero lo van a ver más adelante. Y en el fenómeno de la presión y la temperatura es lo mismo, ¿sale? La presión, de cierta manera, aquí disminuye, ¿sale? ¿Sí? La presión disminuye y de cierta manera, ¿qué va a pasar? Con con la temperatura va a aumentar. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es un proceso paulatino. Temperatura aumenta. Es un proceso paulatino, ¿sale? Donde principalmente tenemos aumentos de temperatura y disminución de presión siempre cuando nos manejamos del sólido al gas. Sólido, líquido o gas. Entonces, ¿qué quiere decir? Temperaturas aumentan entre los tres estados, presiones disminuyen, ¿sale? Hasta que tenemos lo que es el estado gaseoso, que sería el último estado, ¿sale? ¿Qué va a pasar ahora si nos movemos desde el gas al sólido, que es hacia nuestra izquierda? Nos vamos a dar cuenta que cuando nos movemos hacia nuestra izquierda, pasa un proceso contrario. ¿Qué quiere decir con esto de contrario? Que las presiones aumentan, ¿sale? De este lado la presión aumenta, ¿sí? Y la temperatura, por ende, ¿qué le va a pasar a la temperatura? La temperatura, perdón, la temperatura ¿sale? Y este proceso que le llamamos proceso del gas al líquido se llama condensación o licuefacción. La licuefacción solamente se da en ciertos gases para transformarlos en líquidos, por ejemplo el cloro es uno de ellos, pero se necesita un aumento muy brusco de presión, perdón, ¿sale? No lo podemos hacer naturalmente, no se da tal cual, ¿sí? Y de este lado vamos a tener también la misma situación donde la temperatura va a disminuir, ¿sale? Y la presión de cierta manera aumenta. Y es muy lógico. Si lo ven, de cierta manera, con la lógica, se van a dar cuenta que las moléculas del gas están todas regadas, le aumentamos presión, estamos haciendo que se acerquen ellas
y van a empezar a unirse firmemente. Sale lo que ocasiona un líquido, ¿verdad? Y si ese líquido le aumentamos presión y le bajamos temperatura, va a llegar un momento en que las moléculas entre sí van a ser fuertes y firmes, entonces ya tenemos un sólido. Y al contrario, si tenemos un sólido y le quitamos presión y le aumentamos temperatura, se va a empezar a perder fuerza y va a ser firme, va a ser un líquido. Y si a ese líquido le ponemos más temperatura, le disminuimos presión, pues ya tenemos que va a ser ya inclusive ya no va a tener ni fuerza ni firmeza y va a tener mucha energía y es un gas. ¿Sale? Hay procesos que son procesos netamente, de cierta manera, sintéticos, como es la sublimación inversa y la sublimación progresiva, pero hay sustancias que sí pueden ser sublimables. ¿Qué es esto de sublimables? Son sólidos que con el simple hecho de calentarlos pueden pasar al estado gaseoso sin necesidad de pasar por el líquido, ¿sale? Entonces, ojo en eso. Recuerden, cuando nos movemos de sólido a gas, temperaturas aumentan, presiones disminuyen. Cuando nos movemos de gas a sólido, temperaturas disminuyen, presiones aumentan, ¿sale? Pasando obviamente por el líquido, ¿sí? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, y la pregunta también es, ¿de qué está hecha la materia? Pues la materia ya la conocemos, está hecha principalmente por diminutas partículas llamadas átomos, ¿sí? Que en un momento se creían indivisibles e indestructibles, ya después nos dimos cuenta que no, ¿sale? Y de esta manera podemos observar, aquí tenemos dos modelos atómicos que más adelante vamos a ver a quiénes representan, donde nos damos cuenta que el átomo pues no es ni tan indestructible ni tan indivisible porque hay partículas subatómicas, como es el caso del electrón, el protón y el neutrón. Aquí tenemos dos modelos, tenemos el modelo de Schrödinger por un lado y el modelo de Niels Bohr por el otro, ¿sale? Y tenemos que, ya nos dimos cuenta que el átomo pues no es de cierta manera indestructible ni indivisible, y más adelante van a ver que ni las partículas subatómicas son indivisibles e indestructibles, porque bueno, el electrón sí, el electrón es puro por así decirlo, pero el protón y el neutrón están hechos de quarks, sale que ya quien se aviente una ingeniería, pues esto es súper padre porque se van a dar cuenta de todas las partículas subatómicas, los bosones, leptones, fermiones, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, vámonos. De hecho, esto nos da a clasificar a la materia de la siguiente manera, ¿sale? La materia se va a clasificar en sustancias puras y en mezclas, ¿sale? Una sustancia pura es aquella que no está combinada con otra sustancia, y una sustancia, muchas veces me dicen, pero ¿qué? Me dicen, ¿qué es sustancia? Sustancia es un tipo definido de materia, ¿sale? Y a su vez las sustancias se clasifican en elementos y compuestos, y las mezclas van a tener dos clasificaciones que son homogéneas y heterogéneas, ¿sí? Si se fijan, los elementos son átomos iguales, los compuestos, moléculas iguales, que ahorita vamos a definir lo que es un átomo, un compuesto y una molécula, y las mezclas, pues ya es un mezcladero de ambos, ¿verdad? Entonces vamos a lo que es, ¿de qué está hecha la materia? Vámonos a elementos. Bueno, los elementos son sustancias fundamentales o elementales, por eso se llaman elementos de la materia, y generalmente van a representar a los átomos. Los elementos los podemos encontrar en la tabla periódica, ¿verdad? La tabla periódica de los elementos, ¿sí? Aquí tengo 3 ejemplos, que es el oro, el oxígeno y el hidrógeno, y nos vamos dando cuenta que tienen cosas diferentes, empezando por el nombre, ¿verdad? El símbolo, ¿sí? Y también el número atómico, masa atómica, tienen un nombre, e inclusive por aquí se ve algo que vamos a ver un poquito más adelante, que es bien interesante y que es su configuración electrónica, ¿sale? Ok, bueno, y un compuesto va a ser la unión de dos o más elementos en diversas proporciones, ¿sí? Y una molécula es la unidad mínima de un compuesto. Esto generalmente trae así como mucho, pues de cierta manera confusión, pero yo siempre lo digo, imagínense un vaso de agua. Un vaso de agua, si dices, ¿de qué compuesto está hecho el agua? Pues de H2O. Tienen dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. Perdón, dos átomos de hidrógeno por una de oxígeno. Y si tú me preguntas, ¿pero cómo es que están hechas? Pues hagan de cuenta que en ese vaso de agua va a haber muchas moléculas, ¿sí?
que están compuestas a su vez de 2 átomos de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, el compuesto representa al todo y la molécula representa lo más mínimo que puede haber en un compuesto. ¿Sale? De todas maneras, si tienen dudas de esto, mándenme un mensaje. Trato de ser un poquito más claro, pero es lo que les digo. El compuesto es la representación global. El vaso de agua está hecho de H2O. Y en ese vaso de agua va a haber muchas moléculas que son unidades mínimas de 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Sale? ¿Vale? Enlazadas, obviamente, con algo que vamos a ver más adelante, que son enlaces. Ok. Vamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, también, de hecho, de esto hay algo muy curioso y se creía que la materia no se sabía bien de qué estaba hecha la materia. Y, por ejemplo, cuando se quemaban objetos, había personas que tomaban la masa del objeto, la pesaban, luego la quemaban y se daban cuenta que ya no concordaban los mismos valores, ¿sale? Y empezaron a hablar de términos medio pesados como el flogisto y decían que el flogisto era esa sustancia o el éter también que se iba, como si las cosas tuvieran alma, ¿sale? Entonces quemo una hoja de papel y se le va el alma al flogisto y por eso no pesa lo mismo. Pero vino un científico francés llamado Antoine Laurent de Lavoisier, ¿sale? Que hizo un experimento, pero en base a un sistema cerrado. ¿Qué quiere decir? Un sistema cerrado es aquel que no tiene interacción con el medio, ¿sí? No entra nada ni sale nada y se dio cuenta que en realidad pues no existía mentado flogisto y cuando quemas algo, en realidad lo que pierde son sustancias nuevas que se están generando, que en este caso pues sería el gas, ¿verdad? El carbón del objeto que estás quemando. Y él pues nos dice algo que es la ley de la conservación de la materia y nos dice la materia no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar. En este caso, la hoja de papel que yo quemo se va a transformar en el carboncito ese más el vapor de agua que puedes generar, ¿sale? Y el dióxido de carbono también que en su momento puedes generar cuando se esté quemando y son gases que generalmente no ves o a lo mejor sí ves, pero pues no vas a estar agarrándolo ahí para pesarlo. Tienes que hacer un experimento de sistema cerrado y te vas a dar cuenta perfectamente que esto tiene una explicación científica muy lógica, ¿verdad? Entonces, esa es la ley de la conservación de la materia que Antoine Laurent de Lavoisier nos da. Después van a venir otras leyes combinadas, por ejemplo, la ley de la energía, que nos dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y también es muy lógico, si nosotros inclusive nos pegamos aquí en la mano, en nuestra mano, nosotros tenemos una energía cinética porque nuestra mano tiene una masa y está dada a una velocidad y sentimos caliente aquí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque de cierta manera nuestra energía cinética está cambiando a energía calorífica, ¿sale? Y al final de cuentas, la energía que yo utilicé para golpear la palma de mi mano va a ser la energía representada en calor. Claro que eso es ideal, porque tendríamos que estar prácticamente en el vacío y hay otras como leyes y que se tienen que respetar, ¿sale? Ok, vamos a esto de mezclas. Las mezclas, si se fijan, este es otro tipo de materia que está presente en mezclas, perdón, y hay dos tipos. Está la homogénea, ¿sí? Y la homogénea es bien sencilla de definirle, porque hay definiciones así como de Padre Nuestro que estás en el cielo, que te dicen, es lo que no sé qué. No, 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 no. Una mezcla homogénea es aquella donde sus componentes no se distinguen a simple vista. Tú la puedes ver y dices, pues es una cosa, ¿no? Es agua. Y ya cuando te la tomas, pues tenía sal y nunca te diste cuenta que era agua con sal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es una mezcla homogénea. Y por otro lado tenemos las mezclas heterogéneas, ¿sale? Donde sí podemos ver a simple vista sus componentes. Un ejemplo bien claro es un sándwich, ¿no? Yo un sándwich es una mezcla homogénea porque perfectamente puedo ver que está constituido pues, por el pan, lechuga, jitomate, mayonesa, el aguacate, el jamón y otra capa de pan, ¿verdad? Entonces lo puedo ver perfectamente. Entonces podemos hablar de una mezcla heterogénea, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se vería esto de las mezclas a nivel partícula? Pues en una mezcla heterogénea, ¿sí? Las partículas, bueno, las sustancias en este caso están separadas, no se pueden, no son miscibles,
¿Qué quiere decir? Que no se pueden juntar y podemos ver perfectamente los componentes. Y en una mezcla homogénea, perdón, sí podemos ver todos los componentes, ¿sale? Porque en la homogénea, perdón, no los podemos ver porque están compaginados, se compaginan, son sustancias miscibles. Otra vez, fíjense, la mezcla heterogénea, podemos ver los componentes porque no se combinan, son inmiscibles, no se pueden combinar. Y en la mezcla homogénea, de cierta manera, son miscibles y las partículas, ¿sí? No estoy hablando de átomos, estoy llamando hasta partícula por tamaño, pueden combinarse y se ve, ¿sale? No se puede ver de cierta manera a simple vista que la mezcla sea homogénea, ¿sale? ¿Vale? Bueno, pues un ejemplo bien claro de mezclas heterogéneas, ahí tenemos un montón, una ensalada, unos cacahuatitos ahí con, pues no sé bien qué es, un caldito de pollo, ¿sale? Una galleta con chispas de chocolate, sale una piedrita aquí. Y mezclas homogéneas, como les decía, el agua con sal, simple y sencillamente la vemos ahí, nunca le vemos la sal, ¿verdad? Y un puré de papa también vemos que es una mezcla, porque le echan papa, mantequilla, hasta un chorrito de leche, pero nunca sabemos ni se le ve, mira, se le ve la leche, pues claro que no, ¿verdad? Entonces, las mezclas homogéneas no se pueden ver sus componentes a simple vista, ¿sale? Bueno, vamos a hablar de las soluciones y las disoluciones. Las soluciones y disoluciones es lo mismo, ¿eh? Muchas veces lo van a encontrar como solución y otras veces la van a encontrar con disolución, pero bueno, la definición clara de lo que es una solución es una mezcla que es 100% homogénea. ¿Qué quiere decir? Es la mezcla perfecta homogénea, que es una mezcla es una sustancia, ¿sí? Es una mezcla de sustancias que no se ven sus componentes. Y van a tener tres clasificaciones, las vamos a clasificar en tres, ¿sí? ¿Por qué? Porque para hacer una mezcla tenemos algo que se llama soluto y algo que se llama solvente. Generalmente el soluto va a estar en mayor proporción que el solvente, pero eso depende del tipo de solución. ¿Sale? Por ejemplo, tenemos a las diluidas o insaturadas y tenemos que son esas mezclas, esas soluciones o mezclas homogéneas donde el soluto tiene una pequeña cantidad y la solución, que diga el solvente, perdón, está en gran cantidad, ¿sí? Después tenemos las concentradas o saturadas y son aquellas en que la cantidad del soluto está en proporción a la cantidad del solvente. Hay algo que se llama equilibrio de solubilidad o equilibrio dinámico, ¿sí? Que es exactamente la cantidad de solvente que puede diluir soluto, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces me preguntan que si las concentradas es cuando le agregas la misma cantidad de soluto que de solvente. No es así, ¿sale? Porque si se fijan, si tenemos 1 gramo de agua y 1 gramo de sal y le echamos, no vamos a ver una solución saturada, vamos a ver una solución donde todavía la sal está ahí y se alcanza a mojar. ¿Por qué? Porque hay algo esto que se llama equilibrio dinámico, ¿sí? Que es el equilibrio donde el agua puede todavía solubilizar perfectamente al soluto, ¿sí? A disolverlo, ¿sale? Entonces, las soluciones saturadas son aquellas donde están en el límite, están en equilibrio, ¿sí? De hecho, inclusive el agua de mar es un ejemplo bien claro de una solución concentrada o saturada, ¿sale? Porque no puedes ver la sal, pero ahí hay un equilibrio perfecto entre sales y agua, ¿verdad? Y tenemos a las soluciones sobresaturadas, que son las que ya contienen, ya rompe el equilibrio, ¿sí? Y lo podemos ver bien fácil. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos echándole a un vaso con agua azúcar y le estamos revolviendo y revolviendo y revolviendo y revolviendo y echándole azúcar, vamos a ver la diferencia de tonalidades. Generalmente al principio en una solución diluida, la primera cucharada de azúcar, vas a observar que ni siquiera se coloreó. Inclusive si la pruebas, no vas a ver agua, no vas a ver dulce, ¿verdad? Pero conforme le vas echando azúcar, vas a ver que ya se torna de un color ámbar, ¿verdad? Y ya cuando esté concentrada, la vas a ver súper ámbar, ¿sale? Y la tomas y ya está dulce, ya está bastante dulce. Pero ¿qué pasaría si le sigues agregando azúcar? Pues resulta que ya inclusive vas a ver los granitos de azúcar abajo. ¿Qué quiere decir? Que por más que le agites, ya no se van a diluir porque ya tienes una
solución sobresaturada, que es donde el soluto ya pasó el equilibrio dinámico y ya no se puede disolver, ¿sale? Y ya se queda ahí como forma de precipitado. Y aquí en la imagencita te lo estoy mostrando, ¿sale? Ok, bueno. Las mezclas también, su característica que tienen es que se pueden separar por métodos físicos, ya sean métodos físicos de diferentes maneras, usando las propiedades que vimos, muchas de las propiedades que vimos, ¿sale? Entonces, esos métodos físicos, aquí no se utiliza química, ¿sale? ¿Por qué? Porque la cuestión es de que las sustancias se separan y queden tal cual una inicia de la otra, ¿verdad? Entonces, los métodos de separación de mezclas que vamos a ver a continuación son usados para diferentes tipos de mezclas y se usa el tamaño de partícula como propiedad, ¿sale? Dependiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo aquí el tamizado, a lo mejor ustedes lo han visto alguna vez. Generalmente hacen un tipo de tamizado cuando tienen la coladera, ¿sí? La coladera de la cocina es un tamiz, ¿sale? Pero bueno, el tamizado se utiliza para separar mezclas sólido-sólido generalmente y la propiedad que usa es el tamaño de partícula. Aquí podemos ver diferentes tamices. Aquí tenemos un tamiz que a lo mejor el tamaño del poro del tamiz es muy grande, lo que permite retener sustancias grandes, por ejemplo, en este caso la grava, ¿verdad? Y luego después tenemos un tamiz más fino, ¿sí? Donde el tamaño de poro disminuye gradualmente y ya ahí nada más no esté pasando la arena y es lo que tiene ahí la arena. Y tenemos al último donde el tamaño de poro es mucho menor y ya ahí es algo más delicado como la arcilla, ¿verdad? Un poquito más fino. Y en eso se basa el tamiz. Generalmente esto del tamiz lo pueden ver en la minería. En la minería se usa mucho, pero mucho tamiz. ¿Sale, vale? Vámonos a el que sigue, método de separación de mezclas. Bueno, hay otro método de separación que es muy parecido al tamiz, pero aquí utilizamos un medio físico y generalmente se separan mezclas sólido-líquido, ¿sí? El medio físico puede ser una membrana o puede ser papel, inclusive hasta una magitel, ¿sale? Y también, en igual que el tamiz, se toma como propiedad el tamaño de la partícula del sólido, ¿sale? Generalmente, pues, yo sé que a lo mejor más de una vez separaron, ¿sí? Mezclas, y aquí tenemos una, ¿sí? Donde están usando papel filtro, ¿verdad? Con diferente tamaño de poro. Por eso los papeles filtros tienen hasta números, número 1, número 2, porque indica el tamaño de poro. Y aquí tenemos una de membrana, ¿sale? Se utilizan membranas con tamaño de partícula muy pequeña que evita que pasen partículas sólidas, ¿sale? Generalmente en la membrana este método se utiliza mucho en las purificadoras, en las plantas purificadoras de agua, porque hay membranas que inclusive se atoran ahí cationes, ¿no? Cosas muy finitas que evitan que el agua se contamine y que tenga contaminantes acá muy pesados. ¿Sale? Entonces esa es la filtración. Tenemos otro método de separación de mezclas, que es la destilación, y es un método que va a separar mezclas líquido-líquido cuyas propiedades es tener diferentes puntos de ebullición. ¿Se acuerdan que ya vimos lo que es el punto de ebullición? Y es cuando la temperatura en que un líquido pasa a gas, ¿sale? Aquí lo que se necesita, generalmente la destilación la usan mucho para el cracking del petróleo, para las bebidas alcohólicas, se destilan porque cuando tú fermentas una bebida alcohólica, por eso es bien importante y que conozcan cómo se hace esto, porque ha habido casos donde la gente se muere. ¿Por qué? Porque no se destila bien esto. Generalmente cuando fermentas, para hacer una bebida alcohólica se generan dos tipos de alcoholes, el metanol y el etanol. El etanol es el que nos pone bien jarra y el metanol el que nos deja ciegos y que nos mata. Entonces, no destilan bien. Ha habido casos ahorita recientemente ahí en Jalisco donde se colgaron los tenis mucho. ¿Por qué? Porque tomaron alcohol que no tuvo una destilación óptima, ¿sale? Entonces, necesitamos una fuente de calor, que aquí la tengo, es un mechero Bunsen, un matraz de destilación, que es este que está aquí,
Y aquí pongo la mezcla. Aquí la mezcla puede tener diferentes tipos de líquidos. Lo que va a pasar es que va a llegar un momento en que el primero, el que tenga el punto de ebullición más cercano, ¿sí? Se va a ir por aquí, el vapor. Por aquí está tapado. Aquí hay un tapón, ¿sale? Entonces, el vapor va a caer por aquí y este es un condensador. ¿Qué quiere decir? Por aquí está entrando agua, ¿sale? Alrededor de este tubito que tenemos aquí. Este tubito que tenemos aquí es el que va a conducir el vapor, pero ya llegando en contacto con la temperatura fría del agua que viene aquí, ¿sale? Se empieza a enfriar y se condensa, ¿sale? Y lo que hace es de que ya se vuelve líquido y empieza a fluir por aquí para caer acá, ¿sale? Generalmente la destilación, como les decía, lo utilizan para el petróleo, y claro que no se hace así en estos botecitos de laboratorio, sino se utilizan torres muy, muy grandes de destilación. Y las bebidas alcohólicas igual se destilan de esta manera, pero hay muchas cosas que se destilan, ¿sale? ¿Vale? Entonces la destilación, otra vez, se separan mezclas líquidas cuyas propiedades es tener diferentes puntos de ebullición, ¿sale? Vámonos al que sigue y tenemos la evaporación. Aquí la evaporación generalmente es un método para separar mezclas líquido-sólido cuyo propiedad es el punto de evaporación del líquido, ¿sale? Generalmente las salineras, antes, la gente que vendía sal, era lo que hacía. Entonces hacían hoyos en la playa, llegaba la marea, inundaba los hoyos, y luego la marea pues, se retiraba, dejaba los hoyos inundados, y la gente dejaba ahí el agua de mar, hasta que llega un momento en que el agua de mar se evapora y lo único que queda es la sal, ¿sí? Generalmente el líquido no importa en estos casos, ¿sí? Entonces dejan que se evapore y lo que recuperas es el sólido, como les decía lo del ejemplo de la sal, pues la sal, ¿sí? Por eso muchas veces esos bultitos de 50 pesos el kilo que venden ahí en las playas, pues a veces hasta viene bien sucio porque literal es el agua de mar ahí que se estancó en un hoyo y lo dejan que la sal se evapore, ¿sale? ¿Vale? Bueno, tenemos la decantación. La decantación hay de dos sopas. Puedes separar una mezcla líquido-líquido o una mezcla sólido-líquido, ¿sí? En el caso de la mezcla líquido-líquido, la propiedad que vamos a utilizar es la densidad. En este caso, por ejemplo, tenemos en esta imagen, si se fijan, tenemos un embudo de separación, un embudo de decantación. Este embudo tiene una llavecita aquí. Por aquí le viertes la mezcla. Y si se fijan, el agua y el aceite, para empezar, tienen una naturaleza totalmente diferente, pero tienen diferentes densidades. Entonces el aceite va a ir hacia arriba. Y lo que hacemos es, después de dejar un tiempo, abrimos esta llavecita y vamos virtiendo el líquido, ¿sale? Hasta que llega un momento en donde cerramos, porque ya sabemos que ya no va a salir más líquido, ya lo que sigue es aceite. Nada más que la cuestión de la decantación es que hay que ser muy precisos a la hora de estar abriendo la llavecita. Ya cuando estén en la prepa, seguramente muchos van a tener clase de laboratorio y se van a dar cuenta de cómo se usan estos matraces de decantación y van a hacer varias prácticas de decantación. Pero también podemos usar la decantación para separar mezcla sólida líquida, donde la propiedad que importa en este caso es el peso del sólido. Entonces, por ejemplo, el agua con tierra. Generalmente, si se fijan, cuando llueve y se generan riecillos por ahí, tú tomas el agua, la recolectas en un vaso y vas a ver una agua toda café, no toda revolcada, pero si la dejas ahí, con el tiempo toda la tierra se va a asentar. Entonces, lo único que haces es por gravedad, le quitas la parte líquida y dejas el sedimento. Pero otra vez lo que les digo, hay que ser un poquito muy precisos para hacer este tipo de separación. ¿Sale? Tenemos la centrifugación, ¿sale? Que es un método de separación de mezclas donde se utiliza la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es mediante el giro y es una fuerza que va hacia afuera, ¿verdad? Estos tubitos se ponen a girar y se van hacia afuera y el objeto, el más denso queda arriba, el menos denso queda abajo, ¿sale? Y generalmente es sólido líquido y el ejemplo bien claro es cuando se hacen análisis al laboratorio. Muchos utilizan el plasma, entonces el plasma lo podemos separar usando el método de la centrifugación. ¿Sale, vale?
Bueno, con eso estarían todos los métodos de separación de mezclas, ¿sale? Necesito que estén complementando ahí en su manual del prope y que estén tomando apuntes, ¿sale? Para que esto no quede en saco roto y tengan la oportunidad de tener unos apuntes bien y tengan la posibilidad de estudiar, porque prácticamente si no pasa a mayores, ahorita estaríamos hablando de que es un mes, para que, menos de un mes, para que realicen su examen de admisión, ¿sale? Vamos a adelantarnos un poquito a la sesión 2, ¿sale? Que acabo, fue muy simple lo que acabamos de ver y esta sesión, como les digo, es netamente teórica, nada más. Ahora sí, lo único que necesitan es checar ahí sus apuntes y realizar, completar, ¿sale? La información y yo después con todo gusto cuando empiecen los problemas les haría llegar un problemario para que vayan viendo los problemas y resolviendo, ¿sale? ¿Vale? Entonces, en la sesión 2, pues bueno, vamos a ver todo esto del átomo, ¿sale? Y para empezar, pues de qué está hecha la materia, ya habíamos visto que estaba hecha de átomos, elementos, compuestos y también son sustancias puras, sustancias en mezclas, heterogéneas, homogéneas. Pero ¿cómo empezó esta pregunta? Bueno, todo empezó en la antigua Grecia, donde este señor llamado Empédocles fue de los primeros pensadores que empezaron a analizar esto de qué estamos hechos. Determinó que había 4 elementos y que todo estaba hecho de esos 4 elementos y por una parte estaba el fuego, el agua, la tierra y el aire. Sí, entonces decía que todo, prácticamente todo estaba hecho de esos solamente de esos 4 elementos, ¿sale? Pero resulta que después, tiempo después, vienen estos dos que no son griegos. Muchas veces nos dicen, ¿son filósofos griegos? Claro que no, son filósofos jonios, ¿sale? Es una isla que está pegadita a Grecia, de donde también es Pitágoras y Tales de Mileto, ¿sale? Y en esta eran más buenos para la ciencia, nada más que en ese entonces Grecia ya era una potencia y dominaba esa isla, ¿verdad? Pero ellos son jonios. Entonces viene Leucipo y Demócrito y ellos empiezan a acuñar algo. Ellos decían, bueno, si yo tengo una manzana en este caso y la empiezo a partir, va a llegar un momento en que la voy a partir tan pequeño que voy a llegar a algo que se llama átomo, ¿sí? Y ellos son los primeros que acuñan esto de átomo y dicen que el átomo era una partícula, la partícula más minúscula y que era indestructible e indivisible. Ya vimos y nos vamos a dar cuenta que no es así, ¿verdad? Entonces Leucipo y Demócrito toman eso. Bueno, a mí no me gusta hablar de este señor porque por culpa de ese señor la ciencia se acabó. ¿Sale? Tuvimos años de oscurantismo y no fue hasta 1800. Solamente los árabes, ¿sale? Son los que rescatan un poquito la matemática, la física, sí, y los romanos también, pero todo de química se fue al cacle por este señor, que es la primera y última vez que lo vamos a mencionar, que es Aristóteles. Aristóteles era un filósofo, de cierta manera griego, y sí era griego, ¿sale? Y él, le dice a Leucipo Demócrito, en ese entonces Aristóteles era así o sea, era el populachento, ¿sí? Era el Malumas y toda esa, él era de ahí, ¿sale? Entonces mucha gente lo siguió por el hecho de ser popular. Claro que estaba totalmente erróneo y ahorita anduviéramos en el iPhone 35 si no fuera por este señor. Pero bueno, él dice que cómo es posible que hubiera átomos si el fuego y el aire se elevan. Si hubieran partículas atómicas, pues tendrían que caer. Y como Leucipo y Demócrito, pues no tenían cómo, de cierta manera, cómo contestarles, pues le echó abajo la teoría, se viene una etapa de oscurantismo para la química. De hecho, muchos químicos, incluyéndome, aborrecemos a este señor porque por su culpa todo se ensombreció. A lo mejor no se hubiera ensombrecido tanto, pero sí. Y entonces vuelve a tomar lo que había dicho en su momento Empédocles, ¿verdad? Que todo estaba hecho de aire, agua, fuego y tierra. Pero bueno, dejémonos de cosas tristes y en 1800 un científico inglés llamado John Dalton, ¿sale? Vuelve a retomar, se encuentra con los trabajos de Leucipo y Demócrito y vuelve a retomar esto del átomo, ¿sí? ¿Sale? Y nos dice, el átomo ya lo dice como una esfera sólida, rígida e indestructible, ¿sale?
Y él también dice que todos los átomos de todos los elementos son iguales, que los átomos de otros elementos son diferentes y que es imposible crear nuevos átomos o destruirlos, ¿sale? Que se conservan. Entonces, tomo un poquito también de esto que diría después Lavoisier, ¿verdad? Con la ley de la conservación de la materia, ¿sale? Tenemos algunos postulados de su teoría, ¿sí? De la teoría de Dalton, y el primero ya los habíamos mencionado, es de que están constituidos los elementos químicos, en ese entonces eran pocos, estaban constituidos por átomos que son esferas rígidas, ¿verdad? Indivisibles, inalterables a cualquier proceso, y aquí lo tenemos, ¿ven? Aquí está nuestro átomo, ¿sí? Una esfera sólida, rígida, indestructible, ¿sale? Y luego nos decía que los átomos entre los mismos elementos iban a ser iguales. Y fíjense, aquí tenemos átomos de hidrógeno y todos iban a ser iguales entre sí, ¿sale? Pero iban a ser diferentes a los del oxígeno, ¿sale? Inclusive hasta en propiedades y en masa, ¿sí? Entonces, los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, pero diferentes a los otros. Y lo más importante que nos dio la ley de las proporciones múltiples, ¿sale? Que nos dice que un átomo se puede combinar en diferentes proporciones para generar un compuesto, ¿sale? Entonces, si se fijan, un átomo, en este caso es el oxígeno, ¿verdad? Se combina con dos átomos de hidrógenos para darnos una molécula de agua, en la cual se conserva siempre la masa. Si se fijan, 16 unidades más 2 unidades me va a dar 18 unidades, ¿sale? Entonces, 18 y 18 tanto del lado derecho como izquierdo de mi ecuación, ¿sale? Luego, después de esto es algo súper importante, se traba un poquito la teoría y llega este señor, John Thomson. En ese entonces estaba muy de moda esto de la electricidad, ya la electricidad ya era un hecho, ya se había descubierto, ¿sale? Y se estaba experimentando en algo que se llama tubo de rayos catódicos, que es más o menos, ustedes no lo conocieron, pero nosotros, nuestras generaciones todavía convivieron con algunos televisores de tubos de rayos catódicos, ¿sale? Donde en este tubo, que es de cierta manera es este tubo que está aquí, ¿sale? Se hacían pasar un flujo, o sea, se hacía pasar electricidad, un flujo de rayos catódicos. Lo que hizo Joseph John Thomson fue ponerle una carga positiva. Entonces venía el flujo, sale de tubo de rayos catódicos y le puso una carga positiva y observó que esos rayos se desviaban, sale hacia la carga positiva. ¿Qué quiere decir? Si se desvían, es de que estos rayos, ¿qué carga iban a tener? Pues estos rayos iban a tener una carga negativa, ¿sí? Porque se están atrayendo hacia el positivo, acuérdense de las reglas de las cargas. Entonces él descubre una partícula que para en principio le llama rayos negativos, que después vendrían siendo el origen del electrón. Entonces este señor descubre la partícula, la primera partícula del electrón, y por ende crea el modelo, y es uno de los modelos más popularentos, que es el modelo de budín de pasas, ¿sale? Y lo que propuso él en 1808 es de que el átomo era una esfera cargada totalmente positivamente y los electrones, que eran negativos, estaban acomodados en la esfera. Y él hizo la alusión al budín de pasas porque aquí tenemos un budín de pasas, ¿verdad? El pastelito de pasas y las pasas incrustadas en él. Sale el tan conocido modelo de budín o de pudín de pasas de Thomson, ¿verdad? Bueno, después viene Goldstein. Estaba muy de moda esto de los rayos catódicos, como les decía, y Goldstein le quería echar pleito tanto a Thomson como a William Crookes, que fue el primero en utilizar este experimento del tubo de rayos catódicos, y él lo que hizo fue al revés. Él puso una carga negativa, pero aquí están los rayos catódicos, aquí están los electrones, véanlos, aquí están, ¿sale? Pero perforó la pantalla. Entonces se dio cuenta que después puso unas canalitas aquí atrás y se dio cuenta que había un flujo de rayos que salían
del ánodo para dirigirse al cátodo, o sea, buscaban lo negativo, ¿verdad? Entonces él le puso los rayos canales por estas canaletas que puso aquí, ¿sale? Y al final de cuentas descubrió la siguiente partícula Goldstein que se llamaba el protón, ¿sale? Entonces, en 1886, Goldstein, trabajando otra vez con el tubo de rayos catódicos, se dio cuenta que no solamente había un flujo de rayos negativos que eran electrones, sino que también había un flujo de rayos positivos que eran protones, ¿sale? Protones libres, ¿sí? Entonces esto, de cierta manera, ya tomó como que más figura, entonces ya no solamente era una esfera con electrones incrustados, sino viene otro señor, ya en 1900 más o menos, que se llama Ernest Rutherford. En ese entonces ya María Curie había descubierto el radio y el polonio y la radioactividad. Y dentro de la radioactividad, Goldstein había descubierto los rayos alfa, que eran rayos positivos, ¿sale? Entonces eran partículas que tenían signo positivo, netamente positivo, aquí estaban, ¿sale? Entonces, él lo que hizo, en una cajita de plomo, colocó una particulita, un pedacito de este material que solamente sacaba rayitos positivos, ¿sale? Y lo que hizo fue bombardear una lámina de oro, ¿sí? Y para esto tenía un detector de partículas que era una pantalla de fósforo que cuando las partículas impactaban, se manchaba, se velaba la plaquita de fósforo. Lo que le impresionó es de que la mayoría de los rayitos positivos que salían de aquí, ¿sale? Casi la mayoría atravesaban como si nada, como Juan por su casa, ¿sale? Pero se dio cuenta que muchos se desviaban, inclusive unos casi que rebotaban hasta su regreso, ¿sí? Entonces, ¿a qué conclusión llegó? Pues llegó a idear otro modelo que se llama el modelo de Rutherford, ¿sale? Permítanme un poco. El modelo de Rutherford, que nos va a hablar de otras características y ahorita se los presento. Y aquí está el modelo de Rutherford. El modelo de Rutherford tenía dos principios fundamentales que nos decía que en el átomo hay una región donde se encuentra la carga positiva y esa región la llamó núcleo atómico. Y aquí está, vean, aquí está la región, ¿sí? De la carga positiva y que en su mayor parte, ¿sí? El átomo era espacio vacío. Sí, que había mucho espacio vacío y después giraban los electrones alrededor del núcleo, ¿verdad? Pasó mucho tiempo hasta que viene en 1900, creo que pasaron como 10 o 14 años, cuando viene el siguiente modelo por un científico danés llamado Niels Bohr, ¿sale? Y bueno, este modelo también es muy conocido porque es el modelo del sistema planetario, donde nos dicen que los electrones, él ya no le importó el núcleo, sino el movimiento de los electrones en ese entonces era como que vamos a ver cómo se mueven los electrones, ¿va? Entonces él dice, los electrones se mueven alrededor de un núcleo en orbitales de niveles crecientes de energía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está el núcleo y el electrón iba a moverse en niveles, que él le llamaría órbitas, ¿sale? Porque es del sistema planetario, ¿sale? Y que cada órbita iba a ir en aumento de energía, ¿sale? La 1, luego la 2 iba a ser más grande energéticamente, la 3 iba a ser mucho más grande, ¿sale? Pero también, junto con otro señor llamado Planck, llegaron a esta conclusión donde nos dice cuando el electrón se mueve de un nivel menor a uno mayor, va a absorber energía. ¿Qué quiere decir? Cuando el electrón pasa del nivel 1 al 2, absorbe energía. Y nos dice que cuando se mueve de uno mayor a uno menor, esa energía que absorbió la tiene que regresar. Lee de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la regresa, pero la regresa en forma de luz, ¿sale? Que estos se llamaban paquetes de energía, que se llamaban paquetes discretos de energía, que se le dio el nombre de cuantos de energía, ¿verdad? Ok, y aquí tenemos el modelo atómico de Bohr, que era lo que les explicaba. Aquí está el núcleo y va a moverse por órbitas el electrón girando, pero también moviéndose en niveles de energía. Entonces, si el electrón
estaba en un nivel bajito y brincaba a uno alto, absorbía energía, mientras si hacía lo contrario, emitía luz. ¿Y qué creen? Que esa luz va a ser característica la huella digital de cada elemento, ¿sí? Ningún elemento emite la misma luz, ¿sí? Ya hoy en adelante, pues se han descubierto más y esto fue la conclusión que llevaron. Entonces, ese es el modelo atómico de Niels Bohr, científico danés, ¿sale? Pero viene el más chido de todos y mi mero ídolo, ¿verdad? Mejor conocido por su gato, sale que es el modelo atómico de Erwin Schrödinger o Schrödinger, como le dicen muchos. Bueno, ya en ese entonces se había aumentado todo esto del conocimiento de algo de una rama de la física que se llama cuántica, ¿sale? La cuántica más o menos iba a describir ciertos fenómenos que pasaban en la materia, pero en la materia microscópica, ¿sí? Donde ya se hablaba de la dualidad de la materia, que la materia podía ser onda o podía ser partícula, como lo vimos en la sesión pasada, ¿sale? Entonces, Schrödinger toma esto como si fuera una onda, pero empieza a estudiar el átomo de hidrógeno, ¿sí? Y él tiene su ecuación de onda, esa ecuación que tienen ahí, ¿sale? Que yo no sé ni lo que es, y creo que, salvo alguien estudia acá física así de la chida, nuclear y física cuántica, la va a descubrir y ya después me dice qué dice, ¿va? Cómo se resuelve. Pero él, como era un cerebro, era bien chido para las matemáticas, resuelve la ecuación para el hidrógeno y encuentra estos números, que son los números cuánticos. Entonces él llega a la conclusión de que los electrones se mueven en orbitales, que son nubes que describen el movimiento, ya que los electrones no los puedes ver, ¿sale? Porque cuando los encuentras, ya su posición cambió, ¿sí? O su velocidad. Y es algo que se llama principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice, no podemos calcular ni la posición ni la velocidad del electrón, porque si tenemos una, perdemos la otra, si tenemos la otra, perdemos la otra. Entonces, no se puede, pero podemos ver los orbitales, ¿sale? Que es como una nube que describe el electrón en su movimiento. Yo hago la referencia al coyote. No se acuerdan que el correcaminos y el correcaminos corría tan rápido que a veces dejaba una nube. Y el menso del coyote pensaba que era el correcaminos, lo quiere cachar y pues resulta que era una nube, ¿verdad? Entonces, más o menos de eso trata esto de los orbitales. Él encuentra los números cuánticos, que son 4, ¿sale? 4 números cuánticos, cuyo símbolo es N, L, M y S. N es el número principal y nos va a hablar del orbital. Acuérdense que eso del orbital lo dijo Niels Bohr y va a tener valores de 1 hasta, ¿sale? Infinito, ¿sí? Orbital o capa. Luego tenemos el número L, que es el número secundario o azimutal, se llama, y va a hablar de la subcapa. Así como, es como yo imagino, cuando estás en una tienda, ¿sí? El primer piso, el segundo piso, pero en el primer piso pues está el área de ropa de niños, el área de no sé qué, y en el segundo piso pues está, no sé, el área de cosméticos, juguetería, es más o menos así. Entonces N son los pisos y L es el departamento al que vas, el subnivel, ¿sí? Y L va a tomar valores de 0, L hasta N-1. Y luego tenemos el magnético. El magnético nos va a dar energía, pero también nos va a dar un movimiento angular, ubicación del orbital. Y por último, es el número cuántico S, que nos da el giro del electrón. Cuando el electrón gira hacia la izquierda es menos un medio, cuando el electrón gira a la derecha es más un medio. Y es el número que se llama spin o giro, ¿sí? Bueno, ¿y cómo podemos resumir todo esto? Pues con eso, las leyes, la regla de las diagonales y las formas de los orbitales. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos que va de 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f y así sucesivamente hasta llegar hasta el 7p. Este 7p es el último elemento que tenemos, que creo, si no recuerdo, es el oberón.
siempre y cuando ya se haya sido aceptado. Se supone que se acaba de aceptar hace como un año y medio, ¿sale? Y aquí tenemos los tipos de orbitales. Fíjense, para un orbital S, ¿sale? Para el nivel 1, cuando n es igual a 1, tenemos un orbital circular, ¿sale? Cuando n es igual a 2, tenemos un orbital circular, pero también tenemos un orbital en p, que son lobulares, bilobulares, ¿sale? Cuando es 3, tenemos un orbital circular, un orbital bilobular y un orbital multilobular.